con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. El Espíritu Santo hoy te invitó a sintonizar el programa Descubra la Biblia, donde solemos abrir sus sagradas páginas y extraemos verdades para estos tiempos. Ahora, hay una pregunta que está en los labios de todos. ¿Aprobó Dios el divorcio alguna vez? Bueno, el título del tema es Cuando Dios aprobó el divorcio. Pero, ¿será cierto eso? ¿Cómo puede ser? La simbología dice que Él es el esposo de su pueblo. Él es aquel que vela por la esposa. Ahora, comencemos leyendo el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo del 5 al 6. Y compenétrate en la situación y la dinámica. Porque, ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿O quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién ha de venir a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, atrás te volviste, por tanto te extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Me detengo. Esto es muestra de un divorcio. Estoy cansado de que vayas por atrás, por mis espaldas y me engañes, que estés con tus amantes constantemente, sirviendo a dos señores. Mira todo lo que yo hice, todo el cuidado que yo te di. Y esta es la manera que me contestas. Cuando Dios dijo, basta, me divorcio de ti. Analicemos. Dice, ¿quién tendrá lástima? Y luego, ¿quién te consolará? El esposo debiera consolar a la esposa, pero llegó un momento que el esposo dijo, ya no más. El verbo en el hebreo, nud, significa dar consuelo con palabras, como cuando los familiares, amigos y vecinos se reúnen en el propósito de llorar contigo. Escuchan lamentaciones que tú les das y se unen a ellas. Pero Dios dice que nadie realizaría este oficio para con Jerusalén. ¿A qué punto iba a llegar o llegó el pueblo de Dios? Además añade, ¿y quién se desviará? Estrictamente, ¿quién cambiaría de lugar? ¿Quién cambiará de lugar para preguntar? El verbo shal en el hebreo significa apropiadamente preguntar. Ahora, muchos dan a esta frase el significado que no habría nadie para orar por los inicuos, pero el profeta dice así: ¿quién se volverá a ti para preguntar por tu bienestar? Está hablando del pueblo de Dios, no de los inicuos. Es decir, para saber cómo eres y cuál es tu estado y condición. Ahora, me encanta leer el comentario bíblico. Y hay muchos. Y ahora vamos a referirnos al comentario bíblico de Matthew Henry. Y mira lo que dice. Los judíos fueron condenados a diferentes tipos de miseria por el justo juicio de Dios. Y el remanente sería expulsado como la paja al cautiverio. Entonces fue la ciudad populosa hecha desolada. Los malos ejemplos y la autoridad mal utilizada a menudo producen efectos fatales. Incluso después de que los hombres están muertos o se han arrepentido de sus crímenes. Esto debería hacer que todo el mundo tenga miedo de ser motivo de pecado en otros. Ahora,
El debate entre Dios y el profeta Jeremías continuó. Dios nuevamente afirmó rechazar toda intercesión en favor de los israelitas apóstatas. Parecía que un divorcio estaba en transición. Sin duda mencionó a Moisés y a Samuel porque ellos tuvieron éxito en su intercesión ante Dios. Este triste caso vale la pena mencionar de que Israel sería un pueblo despreciado por las otras naciones y motivo de espanto. El reinado impío del malvado Manasés estaba aún fresco en el recuerdo del pueblo. La persistencia del pueblo en seguir el ejemplo de ese rey impío que sacrificó su propio hijo en el fuego había sido causa de su angustia. La mención al buen rey Ezequías destaca la diferencia entre, los caracteres del hijo y del padre. Como había ocurrido en el caso de los antediluvianos, la paciencia de Dios había llegado a su fin para con los pecadores de Judá. Oh, estimados, ya muertos los padres quedarían las madres y sus hijos, pero también sobre ellos vendría el destruidor. La derrota sería inevitable. El hebreo habla de la madre del joven fuerte. Al considerar los efectos de su mensaje, el profeta, comprendió que su misión, así como la de Cristo, no consistía en traer paz, sino espada. ¿Te imaginas eso? Aunque no había pedido nada prestado, Jeremías se sentía muy herido porque todos lo despreciaban y lo consideraban hombre de contienda y hombre de discordia, un dolor en el cuello. Pero vemos que Jehová acudió al profeta despreciado. Jeremías, capítulo 5, versículo 11, añade: dijo Yahvé, seguramente yo te afligí para bien. Seguramente haré que tu enemigo interceda por ti en tiempo de mal y en tiempo de angustia. Sin embargo, aunque Dios acudió a la angustia de afligir a su siervo, Él aún veía necesario el castigo que debía sobrevenir sobre el pueblo desobediente. Ahora, leamos Jeremías capítulo 15, versículo 12 al 13. Y dice así: ¿puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio. Ahora, el dicho que acabamos de leer es relevante. ¿Puede quebrar el hierro? Yo no lo he visto, pero veamos por qué fue dicho. En primer lugar, Dios quería indicar que la oración de Jeremías, por más ferviente que fuera, no podría alterar el propósito divino de castigar al pueblo por sus transgresiones. En segundo lugar, esta figura representa la incapacidad de Judá para resistir al hierro del norte, o sea, la fuerza de los caldeos, que todo lo vencía y arrasaba. En tercer lugar, simboliza la falta de poder de los enemigos de Jeremías para resistir a la comisión divina del profeta. Poder que se asemeja con el hierro del norte. ¡Tremenda la simbología! También representa la impotencia de Jeremías para vencer la necia y decidida impiedad del pueblo que participaba de la dureza del hierro del norte. Qué triste condición
Qué triste era ver la condición del pueblo de Dios. Todo lo había recibido en bandeja. Entonces, trágicamente, Dios se vio obligado a desamparar a su pueblo por causa de sus pecados. Ahora Jeremías expresó las intensas emociones de su alma. Leamos entonces Jeremías capítulo 15, versículos del 15 al 16. Oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. El lenguaje del profeta a primera vista puede parecer, un poco vengativo, ¿no es cierto? Pero no es necesariamente así. Jeremías imploró que se hiciera justicia, pero cuando se alimentó con las palabras divinas, se gozó y se alegró. Las palabras divinas fueron dulces más que la miel. Jeremías reconoció que había sido adoptado como miembro de la familia celestial y que ahora llevaba el nombre de esa familia. Teniendo esta seguridad, pidió a Dios que lo protegiera de sus enemigos. Ahora, el profeta había llevado una vida completamente abstemia debido a las exigencias divinas. Sin embargo, su altruismo no siempre había sido espontáneo y gozoso. En algunos momentos se había llenado de resentimiento e indignación. Podríamos compararlo con Ezequiel cuando dijo: me preocupé por la presencia de tu mano, de amargura fui llenado. Es evidente que desde el tiempo cuando Dios lo llamó, Jeremías no había disfrutado de la vida social. Como hombre consagrado por Dios, no encontraba placer en la compañía de los que andaban de fiesta en fiesta, de pachanga en pachanga. Pero debemos notar que se insinúa una reprensión divina ante la actitud de Jeremías. Dios le asegura al profeta que si vuelve a tener una actitud correcta, se le permitirá estar delante de Dios con todas las prerrogativas. Si se convertía, él seguiría desempeñándose como portavoz de Dios. Jeremías estaba convencido, pero le faltaba la conversión. Jeremías debía saber distinguir entre lo precioso y lo vil, entre el oro y la escoria, no solo en el pueblo, sino también en sí mismo. Esta obra de conversión es la misma que debe ocurrir en nosotros para que no ocurra el mismo divorcio de Israel con su Creador. Vemos cómo Dios procuró animar a Jeremías, dándole preciosas promesas. Además, consideró conveniente revelar a su siervo algunas de las dificultades que le sobrevendrían en el futuro. ¿Sabes? En Jeremías capítulo 15, versículo 20, Dios previno al profeta que los impíos pelearían contra él. Por esta razón, las terribles persecuciones sufridas por Jeremías al fin de su ministerio no lo sorprendieron. Fue advertido de antemano y estuvo preparado para hacerles frente. ¿Sabes? ¿Por qué no vamos a la pluma inspirada? Veamos lo que dice el libro El Camino a Cristo, página 26. La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo.
venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. Amigo, tú no quieres llegar a la situación de Israel. Debes arrepentirte mientras sobreabunda la gracia. Dios vez tras vez nos da oportunidad de amarle y tener los frutos del Espíritu. No podemos poner a un lado estas advertencias. Ha llegado el día que tú y los tuyos deben decidir a quién van a servir. No podemos darnos el lujo de despreciar y burlarnos, de los mensajes que Dios tiene para el tiempo del fin. El mundo se ha dedicado a burlarse de los mensajes divinos, a rechazarlos como fantasía, como amarillismo. Pero no estoy hablando de la gente de afuera, los secularistas solamente. Hay personas dentro del pueblo de Dios que no quieren escuchar ningún mensaje que los sacuda de su zona de confort. No puedes darte ese lujo de despreciar el mensaje precioso del tiempo del fin. Cristo te está invitando a ti y a los tuyos a hacer una entrega total y cabal. Ha llegado el momento de que tú le digas a los que te rodean: tenemos que virar de dirección, dar vuelta el encauce que estamos tomando. Cristo viene pronto. Con tristeza, más y más veo el deseo de personas y congregaciones que no desean que se les presente la verdad genuina. Me piden antes de predicar: no hable de esto, no hable de lo otro. Pero, estimados, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no hable de algo? Ha llegado el momento que debemos sincerarnos. Estas congregaciones prefieren un mensaje diluido para que nadie se hiera. Pero ¿con quién estamos jugando? Estamos jugando con la salvación que Cristo pagó con su propia sangre. Tú y los tuyos deben admitir que es el momento de hacer una entrega cabal, de hablar la verdad. La verdad puede incomodar al principio, pero a la larga te trae un tónico de alegría, de confort. ¿Por qué? Porque la verdad te va a llevar a un puerto seguro. Amigo, no entristezcas al Espíritu Santo. Dios nos invita a una reforma personal. Esta reforma no es elección múltiple como algunos creen. Mini, mini, mo. No es A, B, C. Sino, estimados, si no lo tomamos en serio, el divorcio con Dios ocurrirá. No porque sea el deseo de Él, sino por nuestra propia decisión. Culpamos a Dios que se apartó, culpamos a Dios que no contestó, que no me dio mi deseo. Pero el problema no fue Él. Tú te has divorciado de Él. Y llega un momento que Dios dice: bueno, está bien, esa es tu elección, eso es lo que tú quieres. Está bien, acepto el divorcio. Pero no el divorcio que conocemos por ahí, sino es un divorcio espiritual que tú mismo tomaste la decisión de hacer. Que yo he tomado esa decisión ambigua. Ahora, me gustaría llevarte al libro El Camino a Cristo, página 26, y vayamos a leerlo y a digerir este mensaje. Es imposible arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como
lo es obtener el perdón sin Cristo. Veamos aquí dos puntos importantes en el proceso de la salvación. Es imposible arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta tu conciencia. Hay que dejarlo a Cristo entrar, porque Él quiere despertar tu conciencia y la mía. Dice luego, ¿cómo lo es obtener el perdón sin Cristo? Ahora, Mensajes Selectos, página 397, es muy claro. Lee tú conmigo. La bella parábola del pastor que dejó a las 99 ovejas para ir en busca de la que estaba perdida ilustra la obra de Cristo, la condición del pecador y el regocijo del universo por la salvación del alma. El pastor no consideró descuidadamente a la oveja y dijo: tengo 99 y me costará demasiada molestia ir en busca de la extraviada. Me detengo. ¿Te das cuenta que aquí se usa un poco de sátira, ironía? Aquí está diciendo que Cristo no dijo: ya tengo 99. Si esa decidió perderse, que se pierda. No. Él siguió amando esa perdida, esa oveja perdida. Pero sigamos leyendo. Que regrese y le abriré la puerta del redil para que pueda entrar, pero no puedo ir en su búsqueda. No. Tan pronto como se descarría la oveja, el rostro del pastor se llena de dolor y ansiedad. Cuenta y recuerda el rebaño, y cuando está cierto de que está perdida una oveja, no dormita. Deja las 99 dentro del redil, y no importa que la noche sea oscura y tempestuosa, no importa cuán peligroso y desagradable sea el camino, no importa cuán largo y tedioso el servicio, no se cansa, no vacila hasta que encuentra a la perdida. Y cuando la encuentra, coloca sobre sus hombros a la fatigada y exhausta oveja, y con alegre gratitud, porque su búsqueda no ha sido en vano, lleva a la extraviada al redil. Cuando el perdido es encontrado, el cielo y la tierra se unen en agradecimiento y regocijo. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué hermosa cita, ¿no es cierto? Aquí está la esperanza del alma perniquebrada. Aquí está la esperanza para aquel ser querido que se ha ido por la tangente, se ha ido al mundo, se ha descarriado. Tu hijo que no quiere saber nada de la iglesia, no quiere asistir, no quiere abrir las palabras de la Biblia y estudiarlas. Tus hijos que te desprecian cuando hablas de Cristo. Amigo que me escuchas, esto es el ejemplo que Dios nos ha dejado. ¿Sabes? Cuando Dios aprobó el divorcio, estimado, este es un título más. Dios nunca aprueba el divorcio espiritual, pero cuando tú sí lo deseas y lo demuestras con acciones, con rechazo, cuando te apartas del camino de la rectitud, cuando no aprovechas el amor de Cristo, su sangre vicaria, esa voz que te está hablando continuamente, entonces tú quieres el divorcio y el Señor dice: consumado es. Yo no quiero que llegue a ese punto. Yo quiero que tú y los tuyos entiendan, dice el Señor, de que hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de Jehová. Así lo dije en una reunión que me encontraba. Cuando terminé ese tema, le dije a una persona que se había acercado a mí
¿por qué usted se ha apartado? Bueno, fue porque me ofendió los líderes de esta iglesia, me ofendió el anciano, porque son todos unos hipócritas. ¿Has escuchado esas razones que utilizan las personas? Los cristianos, miran cómo se comportan. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Y sigues tú en esa onda. ¿Y qué pasa? Tú y los tuyos corren el riesgo de la perdición. El Señor dice: no pongas tus ojos a los que están a tu lado, porque vas a caer. Ellos caen, tú también. Pon tus ojos en el único que no falla. Su nombre es Cristo, mi Hijo amado. ¿Quieres llegar a un puerto seguro? Ve a la iglesia, pero no por la razón equivocada. Ve a la iglesia para que tú puedas ser una influencia positiva en ella, para que los carbones se enciendan. No pongas más excusas. No digas que los errores de aquellos es la culpa de por qué tú no quieres saber nada de él. Esa es una excusa barata. Ha llegado la salvación a tu casa. Oremos. Padre que moras en los cielos, nosotros no queremos divorciarnos de ti. A veces lo demostramos de una manera tan ambigua. Señor, a veces decimos una cosa y hacemos otra, pero hoy clamamos por la promesa: quédate en mí, Señor. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte, queremos decirte a ti y a los tuyos que hay esperanza. No hay problema que Él no esté dispuesto a solucionar. Sintonízanos en toda la programación de La Voz de la Esperanza y diles a otros que hay un mensaje certero que deben escuchar. De nuestra parte te digo a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza.